buenos días desde Guayaquil. Un saludo a todos los radioyentes, la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias generales del Papa San Pablo VI. Hoy nos referimos a la audiencia del 14 de septiembre. La titula así el Papa: La vida sacramental de la Iglesia. Los sacramentos, la vida sacramental. Comienza el Papa diciendo: ¿para qué sirve la Iglesia? ¿La Iglesia para qué? Una pregunta que podemos hacernos, ¿no? Hablamos también esta vez del aspecto operativo de la Iglesia. Todavía continuamos con las palabras fundamentales de Cristo, dejadas casi como un estatuto programático a los apóstoles. Andad, id, vayan, enseña a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice el Papa, la función de los apóstoles se convierte así en sacramental. Anuncia el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. O sea que entonces la función de los apóstoles pues llega a ser, se convierte en una vida sacramental, ¿no? La actividad de la Iglesia se hace divina y visible. Aspecto este que no siempre gusta a los críticos puritanos de la religión espiritual. Sin un ministerio autorizado y cualificado, sin signos sensibles, especialmente si juzgan operosos los efectos sagrados, necesarios y sobrenaturales. Nosotros recordaremos, en defensa de la verdad religiosa cristiana, esta prodigiosa, la cual se sabe y se siente así investida de la más manifiesta, aquella precisamente religiosa, operante por el mandato divino, cuando ella, la Iglesia, partícipe ministerial del sacerdocio de Cristo, a guisa de instrumento activo, sí, pero por virtud no propia del bautismo. Se aplica con las debidas distinciones y cautelas a otros sacramentos. Recibid el Espíritu Santo, dice Jesús resucitado. Aquello a quien perdonéis los pecados les serán perdonados. A quien se los retenga ahí les quedan retenidos. Referido a la confesión. O sea, estamos viendo aquí dos de los sacramentos que instituye Cristo: el bautismo, el sacramento de la penitencia, el perdón de los pecados. Por tanto, así, dice el Papa, la vida de la Iglesia se convierte. Cristo ha querido unir el anuncio del Evangelio a los sacramentos. Primero, la puerta para entrar en la Iglesia, el bautismo, la puerta de la fe, el que crea, y se bautice, se salvará el que crea. Vimos el sacramento de la fe. Ah, Padre, pero entonces ¿por qué se bautiza a los niños pequeños? Ellos no creen. Se les bautiza porque alguien les presta la fe. Los padrinos, los padres y padrinos, en la fe de ellos, se bautiza a los niños pequeños con el compromiso de ir tramitándole poco a poco la fe. El otro día una madre me dio una niña pequeñita de 2 o 3 años y dice: mira, padre, ya sabe el Padre Nuestro. A ver, recítalo. Padre Nuestro. Y la niña iba repitiendo. ¿Por qué? Porque es el deber de los padres transmitir la fe, el bautismo y también el sacramento de la penitencia a quienes reciban el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo para poder perdonar. Sin el Espíritu Santo es imposible. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados.
a quien se los ordenéis les quedan retenidos de la Iglesia, instituidos por Cristo. Y continúa diciendo el Papa San Pablo VI, ¿qué deberemos decir del sacramento, cuyo misterio se está honrando con atención, más que nunca realista, en estos días, en el Congreso Eucarístico Nacional de Pescara? Coincidía esta audiencia del 14 de septiembre del año 1977 con el Congreso Eucarístico Nacional de Pescara. Sacramentales, el pan y el vino, son reducidos a simple signo. Cuando estos ceden su realidad, pero inefable, de Cristo mismo, hecho presente como alimento sacrificial para la memoria y por la vida sobrenatural de los suyos. Claro, cuando hay gente que reduce los sacramentos a simples signos, pongamos por caso la iglesia evangélica, etcétera, la iglesia luterana, simples signos, ¿no? Aquí ir más allá. Ahora baste a nosotros llamar la atención a nuestra conciencia religiosa sobre este aspecto sustancial de nuestra religión, es decir, la vida sacramental. Ella no es una magia ilusoria y falaz. El Papa dice, San Pablo VI, que los sacramentos no son una magia ilusoria. Padrecito, dice a veces la gente, mi niño llora mucho, tiene 6 meses, pero llora mucho, a ver si le damos el bautismo. A veces se toma el bautismo como una cosa mágica, a ver si deja de llorar. No son cosas mágicas los sacramentos, para que el niño no llore, porque a lo mejor le han echado un mal de ojo. Entonces, como se utiliza el sacramento como una cosa mágica, si se contrarresta eso. Ella reclama, dice el Papa, una palabra divina como su fuente indispensable. Es el autor de este. Claro que también hay que estar preparado, ¿no? La recepción de los sacramentos. No basta el ex opere operato, que el sacramento actúa por sí mismo. Hace falta también la disposición. Por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, una gota de la sangre de Cristo sería suficiente para perdonar los pecados del mundo entero. Pero también hace falta el arrepentimiento, el dolor de corazón del penitente, ¿no? En el sacramento del bautismo, pues también hace falta la fe. Jesús dice, anuncia el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Antes que el sacramento va la fe. Sin fe no se pueden administrar los sacramentos. Ya hemos dicho que la excepción, estos bautismos de niños, sería una excepción, pero es porque los padres y padrinos le dan la fe a este niñito, que claro, él mismo no puede por sí mismo creer, tiene 3 meses o tiene un añito, entonces hace falta unir la fe. Tomen y coma, este es mi cuerpo, hace falta la fe, pues si no ahí, pues ves un trocito de pan, se lo puede tomar la gente, se lo puede tomar así como si fuese una galleta mágica, no es verdad. Los santos es para los santos, no deis lo santo a los perros, dice Jesús en el Evangelio. Nada hay más santo que el cuerpo de Cristo. Por tanto hay que dárselo a los fieles, a los que están preparados, a los que han recibido la fe y disciernen. O sea, los sacramentos sin fe no tienen sentido, ¿no? Hace falta la fe para el bautismo, para la Eucaristía, para el sacramento de la penitencia, creer que ahí en ese sacerdote está presente Cristo, que te absuelve el pecado si tú también estás arrepentido. O sea, hace falta también unas condiciones, ¿no? Ella, la Iglesia, exige de nosotros una adhesión humana, particularmente calificada de la fe y de la rectitud moral, consciente y actual, interiormente,
antes de comer el pan y beber del cáliz. Se examine antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Estás, digamos así, se dice, estás confesado, estás en gracia de Dios, porque la Iglesia dice que pecado mortal no se puede recibir el cuerpo de Cristo en pecado mortal, ¿no? El pecado mortal significa, pues eso, rechazar la cruz. El pan de vida que recibimos, es la cruz de cada día, donde nos inmolamos. Cristo se inmola en la cruz. También el cristiano se inmola en esa cruz de cada día. Ese es el pan que te da Cristo, la cruz de cada día por la cual vas a experimentar la resurrección. Pero si rechazas la cruz de tu esposa, no, me gusta más un amante, una mujer por ahí, es un pecado gravísimo. ¿Cómo vas a comulgar? Estás rechazando la cruz, que es el amor a tu esposa, la fidelidad a tu esposa. Todo eso lo estás rechazando. Recibir el cuerpo de Cristo es un contrasentido, ¿no? Porque la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, como signo de lo que hacemos cada día, aceptar la cruz de Cristo. Si rechazamos la cruz, no tiene sentido el sacramento, ¿no? Carece de sentido, no se puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo estando en pecado mortal, ¿no? Hay primero que arrepentirse, dejar ese amante, si hubiese un amante por ahí, etc. Ella asocia la existencia en la revelación escatológica de la eternidad. Ella no desprecia nuestra experiencia temporal, que ella más bien está integrada en su radical insuficiencia. Ella es apoyada por la voracidad inexorable del tiempo que genera y consuma su criatura, y está elevada a escala ascensional hacia la vida eterna, hacia el cielo. O sea, los sacramentos, en palabras de San Juan de Ávila, dice el Papa Pablo VI, nos catapultan hacia la vida sacramental en la Iglesia. San Juan de Ávila diría que todo sacramento en la Iglesia es una experiencia tabórica. ¿Por qué? Porque en el tabor, nuestra cabeza, Cristo, se transfiguró. Puesto en oración, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Pero también en su cuerpo, que en la Iglesia sufrimos o experimentamos gozosamente una experiencia tabórica, porque con el sacramento, sobre todo el de la Eucaristía, somos divinizados, comemos a Cristo. Es más, dirá San Juan de Ávila que nosotros no comemos a Cristo. Él es el que nos come a nosotros y nos transfigura, nos diviniza, porque en la vida ordinaria el grande come al chico, ¿no? El león se come a un conejito, el grande come al chico, ¿no? Entonces el grande es Dios, Cristo es Dios, y Él nos come. Al recibir el cuerpo de Cristo, Él es el que nos come, haciendo una interpretación atrevida. Este doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, dice que Él es el que nos come y nos diviniza, nos transfigura. El sacramento de la Eucaristía se convierte en una experiencia tabórica para la Iglesia. Para Cristo, la experiencia tabórica fue en el monte Tabor, donde he puesto en oración, su rostro se transfiguró, se puso brillante como el sol, sus vestidos blancos como la nieve. Los apóstoles quedaron maravillados viendo estaban siguiendo a uno que es Dios, para que no desmaye su fe en el momento de la cruz, de la prueba, que desmayó, pero tenían de fondo esta esperanza. Lo habían visto transfigurado. Bien. Entonces, también dice el Papa, citando a San Pablo, que necesitamos examinarnos interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. Examínate, mira tus pecados. La Iglesia se examina y pide perdón. Desde el Papa hasta el último fiel, pedimos perdón. Y así comenzamos
la Santa Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, emisión, por mi culpa. O sea, la Iglesia entera se examina antes de entrar en este sacramento de la Eucaristía. Se examina y se ve culpable. Por eso pide a Dios perdón. Confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho y pide el perdón a Dios. Se examina y vemos que todos somos culpables. Dice el apóstol Santiago: no pretendéis ser maestros porque todos caemos muchas veces. Atento, yo quiero ser sacerdote. Cuidado. San Francisco de Asís nunca quiso ser sacerdote, no se veía digno. Entonces no podemos ir al sacerdocio, que es otro sacramento, el que hace la obra de Dios. Llevamos este tesoro del ministerio, de este sacramento, en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios, no es nuestra. Bueno, continúa el Papa diciendo, ella exige, la Iglesia exige un ministerio, exige un rito preciso. Ella asocia asocia nuestra existencia en la revelación escatológica de la eternidad. Ella no desprecia. Nosotros, hermanos, no nos engañamos, no nos engañemos. Hijos queridísimos, de poder construir nuestra vida sin el auxilio de la verdadera religión, como se nos ha abierto en la Iglesia, que de la religión basta tener solamente un concepto genérico y basta concederle, ella, la Iglesia, es la verdad insustituible, y la Iglesia solamente nos ofrece hoy la garantía, mañana la plenitud. En el sacramento, por ejemplo en la Eucaristía, vemos la garantía, experimentaremos la plenitud, la realidad, la visión beatífica, ver a Dios. Ahora, en la tela, el paño así de una oscuro todavía del sacramento, así se titula esta audiencia del Papa, junto al mandato de ir a hacer discípulos, celebrando la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. Ver este mensaje de Cristo en nuestras almas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. La vida eterna es Cristo. Y repetimos, como estas experiencias tabóricas, en los sacramentos somos divinizados. Los sacramentos son cántaros del agua celestial. No son meros signos, un trocito de pan por ahí, un recuerdo de la última cena, cosas así. Es algo mucho más profundo, que nos da vida. Él, que es la resurrección y la vida, nos da vida. Bien. Continuamos con otra audiencia, se refiere al 21 de septiembre de 1977. La titula el Papa La caridad, genio operativo de la Iglesia. La Iglesia también vive una forma de expresión. En el breve discurso de la audiencia general, como aquella de hoy, nos hemos propuesto una pregunta que sentimos de repetir de parte de la mentalidad antirreligiosa o simplemente atea, ¿no?, de nuestro tiempo. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿No basta la sociedad moderna? Por desgracia, esta mentalidad también, si es sufragada del maravilloso progreso humanitario contemporáneo, reducida a menudo a juzgar la vida humana según criterios utilitarios, que el materialismo cultiva como un descubrimiento, un progreso, un humanismo liberador, repitiendo en términos filosóficos fórmulas radicalmente negativas, no solo contra la Iglesia,
constituida, sino también contra todo espiritualismo y no satisfacente a cualquier provecho económico o científico. ¿Para qué sirve la Iglesia? Esta es la pregunta que hace el Papa. La Iglesia, sí, ¿y para qué sirve la Iglesia? Unas personas que se reúnen, bien sea de la palabra de Dios, de la Eucaristía, del bautismo, y todo eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la Iglesia cuando el mundo profano está en grado de responder a cada necesidad? También de una manera puramente voluntaria, ¿no? De una forma por su querer, ¿no? La Iglesia organiza la religión, pero hoy la religión, ¿para qué sirve? Admitir, ni mucho menos, la hipótesis de la verdad de la religión, y por eso como título a su existencia, tanto menos a su eficiencia en una sociedad moderna que se cree autosuficiente y apoyada en vanos pensamientos teológicos y espiritualistas. Nosotros, dice el Papa San Pablo VI, no pretendemos ahora mínimamente de dar una adecuada respuesta a las objeciones así radicales y aparentemente al menos formidables. No sería imposible de la religión y de la Iglesia, iniciando allá donde parte de aquel grande documento autobiográfico sobre la realidad de nuestra existencia, que son las confesiones de San Agustín, el cual afirma en el primer capítulo de esta obra, de repente, enseguida, dirigiéndose a Dios, su apasionado y realístico discurso. Tú, Señor, nos has creado y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. El Papa San Pablo VI coge esta frase de San Agustín como algo existencial para la Iglesia. Nos creaste, Señor, para ti. Primera cosa. No hemos sido creados la fornicación, para hacer dinero, para escalar puestos y ser los primeros a costa de pisar al otro, de hablar más del otro. No hemos sido creados para esas cosas. El hombre es imagen de Dios y ha sido creado para Dios. No hemos sido creados para fornicar y pasarlo bien. En que se resume en esa frase famosa: comamos y bebamos, que mañana nos morimos, decía San Pablo, expresando el sentir del mundo, enemigo del alma, mundo, demonio, carne. Nada de rivalidades y envidia, nada de orgías, revestidos más bien de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clave. La Iglesia vive. ¿Y para qué sirve la Iglesia? Para mostrar al mundo la luz, que consiste en volver y vivir para aquel que te ha creado. Esta forma de vivir de la Iglesia es una luz para todo el mundo. Todo el mundo debe pensar quién lo creó, para quién ha sido creado. Y la respuesta te la da la Iglesia en su vida, siendo lo que sois. Sois luz para el mundo. Si somos luz. Porque claro, también nos podemos contagiar del mundo y resulta que la luz se convierte en tinieblas. Y míralos, van a bautizar a su niño a la iglesia y luego están toda la noche ahí bailando y emborrachándose. Claro que podemos ser tinieblas. Donde tenemos que ser luz, nos podemos convertir en tinieblas, ¿no? Puede suceder, ¿no? San Agustín, dice el Papa San Pablo VI, nos recuerda a todos que hemos sido creados para ti, Señor. Nos creó para Él. Tú eres imagen de Dios. ¿Sí? Aquella frase de Jesús, cuando quiere intentarlo, ¿pagamos o no pagamos tributo al César? Viendo Jesús la hipocresía, dice: muéstreme un denario. ¿De quién lleva la inscripción, la imagen? Los predios municipales, pues la luz, el agua, hay que pagar. Tenemos que pagar, dar al César, a la autoridad, lo que es de la autoridad.
Recuerda que si esta moneda lleva la imagen del César, tú llevas la imagen de Dios. Entonces da al César lo que es de César, pero también dale a Dios lo que es de Dios. Tu imagen es para Dios, para ser reflejo de la bondad de Dios. Siendo reflejo de la bondad de Dios. Nos creaste, Señor, para ti. No hemos sido creados para que dispongan de nuestra vida los amigos. Vamos a drogarnos, para seguir el sentir humano de la amistad. Tú has sido creado para Dios. Y te llamen hermanito, corteza gruesa, que manda en tu vida es tu esposa, que te lleva a la iglesia. Se pueden burlar de ti, te pueden decir tantas cosas. La comilona, la borrachera, para la envidia, para el odio. Yo para eso no he sido creado. Y continúa San Agustín. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti. Anda inquieto. Le decía yo a un jovencito de 16 años, ¿y por qué vas zapateando, contestando mal, pateando el perro? Padre, ¿por qué vas de mala gana? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Dice, no. Digo, hombre, yo también he tenido 16 años y estaba como tú, amargado, pateando el perro. Yo también he tenido 16 años. ¿Sabes por qué? Porque tenemos en el corazón la imagen del demonio. Vivimos para los ídolos, para el juego, los amigos, el cine, la pelota. Y entonces estamos llenos de ídolos. Entonces basta que papá o mamá te diga, oye hijo, ven, dame una mano y vamos de mala gana. Porque queremos seguir sirviendo al demonio, a los ídolos. Deja el celular, ven, dame una mano en esto, prepara la mesa, ordena tu habitación y nos llenamos de rabia. ¿Por qué? Porque adoramos los ídolos, las redes sociales, 2, 3 horas al día dedicado a nuestra vida al ídolo. Por eso andamos zapateando, pateando el perro, obedeciendo de mala gana, enfadadísimos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no está el Espíritu Santo. Te lo digo, joven, le decía yo a este joven el otro día, porque yo también he tenido 16 años como tú, creados por Dios y para Dios. Y nuestro corazón estará triste, angustiado. Hasta que no repose en Dios, estaremos amargados. Porque nada del mundo nos puede llenar, nada. Si el hombre quiere reducir su vida a ser profesional, ganar plata, buscarse una mujer guapa, rubia, y tener 2 hijitos, un hijito solo o 2, y luego una casa en Salinas, en la playa. Si el hombre reduce su vida a estos ídolos, se puede convertir también. El sexo, la familia, el dinero, la profesión, se puede convertir en un ídolo cuando te olvidas totalmente de Dios. Vives como si Dios no existiera. Nada de Eucaristía, nada de oración. Eso fuera. Nada más que volverse mundano. Vivir para el mundo. Y si vives así, mira, antes o después aparece la depresión, la tristeza. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no se puede llenar con una mujer, con un dinero, con una profesión, con un hijito, con unas diversiones, con amigos, a poca cosa. Nos creaste, Señor, para ti, dice San Agustín. Y esto lo toma el Papa Pablo VI y nos lo dice a todos y nos lo recuerda. Que hemos sido creados para Dios, no descansaremos. Solo en Dios descansa mi alma. En el feriado, sí, el feriado 3 días, miré a no sé dónde, y los amigos, y el trago, y acabas amargado. No quieres que aparezca ya el lunes. Se dicen los amigos, oye, tienes cara de lunes, porque ya está amargado, al día siguiente tiene que ir a aguantar al jefe que grita y a trabajar. Pensaba que el weekend, el fin de semana iba a ser, y resulta que te ha dejado más vacío que antes, porque no has puesto a Dios primero. No es que esté mal ir a la playa o descansar unos días, lo que sea. No está mal, está bien, pero teniendo como guía, como brújula de tu vida a Dios. Volver el corazón a Dios, la oración, los sacramentos, etc. Bien, y continúa el Papa diciendo, del resto,
la discusión sobre este tema fundamental es así de grande, extendida, así encendida. Si aunque demos alguna reseña o alguna práctica temperante, que nosotros, a los curiosos, inteligentes, algún estudio especial, y nos baste aquí descender al nivel más simple de la cuestión acerca de la utilidad práctica y social de la Iglesia, pero a un nivel inmensamente extendido de una humana caridad. El Papa tituló esta audiencia La caridad, el genio operativo de la Iglesia. La Iglesia tiene un genio, digamos, un motor que le mueve, es la caridad. La fe que actúa por la caridad, dice San Pablo. Si no, no tiene sentido. Una fe sin obras es una fe muerta. Va por otro lado, una doble vida. No se ejerce la caridad. Sí, dice el Papa, la Iglesia documenta su utilidad con la obediencia al Evangelio. Si es fiel, obediente al Evangelio. Superfluo sería aducir documentaciones, tanto la presencia activa de la Iglesia y por todos lados, y todavía en nuestra sociedad. La Iglesia demuestra la inteligencia de las necesidades humanas. Todavía podía hacer. Aunque si hoy la civilización dispone de desarrollo, pensemos, por ejemplo, hoy, estamos en septiembre, estamos en agosto, septiembre del año 2024, pensemos en una nación, España, la importancia de la Cáritas. ¿A cuántos pobres ayuda? ¿Cuántas necesidades cubre la caridad que aportan los hermanos? ¿A cuántos otros hermanos necesitados, enfermos, que no encuentran trabajo o tienen muchos hijos? ¿Cuántas necesidades? Esto ya viene desde la Iglesia primitiva, la caridad. Ponían sus bienes a disposición de los apóstoles, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y se distribuía entre ellos según la necesidad. ¿Cuántas instituciones benéficas han surgido del corazón de la Iglesia? Cuando todavía la sociedad a llevarle socorro. Y la Iglesia ha estado ahí. Dígame un ejemplito, padre. Le doy un pequeñito ejemplo que ya hemos hablado otras veces. San Juan de Dios, que fundó los Hermanos Hospitalarios. Él recogía a los enfermos abandonados en las calles de Granada, al sur de España, y los llevaba a una casa grande que había alquilado y los clasificaba. Los de traumatología, enfermedades de las piernas, estaban heridos por algún motivo. De los que tenían una enfermedad mental, los separaba. Los otros, de tal manera que a San Juan de Dios se le llama el padre del hospital moderno. Esto es un pequeño detallito. San Juan de Dios. Estaba el pobre lleno de deudas porque se endeudaba por amor, por comprar medicinas para estos pobres que estaban abandonados en las calles. Y la Iglesia, ¿cómo ha practicado la caridad? O pongamos el ejemplo de San José de Calasán, que fundó los Escolapios, que viene del latín Schola Pia, escuelas pías. ¿Por qué? Lo que se llama en Europa la primera escuela pública gratuita de Europa. La abrieron los Escolapios, San José de Calasán, dándole instrucción a estos niños, cultura básica. ¡Cuánta caridad! He puesto dos pequeñitos detalles, ¿no? Pero podríamos hablar tantísimos. Piensa en los monjes, siglo VI, VII, VIII, como los monasterios benedictinos de San Benito se van extendiendo por toda Europa. Europa era una barbarie. Estos de París, esa burla contra la Iglesia, contra Cristo. Sin embargo, olvida Europa que la Iglesia ha constituido
Europa. Se le llama San Benito el patrono de Europa. ¿Y cómo ha sido eso, padre? Deme un detalle. Pues sí, te lo doy. Mira, los monasterios benedictinos se iban extendiendo por toda Europa. Europa era, con los pueblos bárbaros, puro saqueo, guerra, robos. Uno de estos pueblos bárbaros eran los vándalos. De ahí viene hasta el día de hoy que decimos un vandalismo, cuando arrasan con todo, lo roban todo, lo destruyen todo, el vandalismo, ¿no? Eso viene los pueblos vándalos, los alanos, los godos, visigodos, los lombardos, todos los pueblos de Europa. Y bien, ¿qué hacían estos monasterios benedictinos? Cogían un terreno al lado de un río donde hubiese agua, cultivaban las tierras y se iban agregando los bárbaros, porque eran focos de espiritualidad los monasterios. De ahí salían los monjes para ser ordenados obispos, incluso papas. La enseñanza gratuita, ¿dónde nació? De la iglesia. Los hospitales, esta preocupación, la caridad. No está mal el actualizarlo, recordarlo, la caridad operante de la iglesia. Cuánto bien, oh Iglesia Santa de Dios. No merecemos pertenecer a la Iglesia Santa, no merecemos. Y continúa, la Iglesia tiene la percepción del dolor del hombre, el hombre sin cultura, sin el hombre pobre que no tiene para comer. ¿Cuántas instituciones, cuánto ha asistido la Iglesia? Hace unos días la Iglesia celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de Roma. El prefecto, el gobernador de Roma, pagano, le echó los ojos a los bienes de la Iglesia. Estamos hablando del siglo III, año 200, me parece 70 por ahí. Dame los bienes de la Iglesia. Necesitaban el Imperio Romano para pagar todas las campañas militares que hacían sus soldados. Necesitaban ayuda económica para sostener todas esas guerras, todos esos militares. Y San Lorenzo le dijo al prefecto, al gobernador de Roma, bueno, dame 3 días para reunir todos los bienes. Y al tercer día fue el gobernador y dice, dame los bienes, esperando muchos utensilios de oro y plata, muchos bienes, a todos los pobres que ayudaba la iglesia, leprosos, ciegos, cojos, eran cientos, y los reunió en un lugar. Y le dijo San Lorenzo al gobernador de Roma, al prefecto, estos son los bienes de la iglesia, con medicinas, con alimentos, con cuidados, la caridad operante. El gobernador se enfureció, mandó matarlo, ¿no? San Lorenzo mártir, lo ataron a una parrilla y lo quemaron vivo. Así murió el mártir San Lorenzo, expresando ante la autoridad cuáles son los bienes de la iglesia. Ayudar al pobre, al necesitado. A la iglesia no le mueve un interés económico, sino el servicio. Es el genio operativo de la iglesia. Y continúa el Papa diciendo, a quien conoce esta sociología de la caridad, donde este evangelio viviente pueda llegar y cuál es prodigio de amor, de paciencia, de sacrificio, ese evangelio ha suscitado tanto. Pregunten, ¿dónde no ha llegado esa caridad de la iglesia? Recientemente me acuerdo estando en una parroquia en Roma, Santa Teresa de Calcuta, pues se dedicaba a acoger a los enfermos de SIDA y les ayudaban gratuitamente, les atendían. En Madrid fueron unas hermanas misioneras de la caridad, estas hermanitas de Santa Teresa de Calcuta, fueron al seminario pidiendo colaboración a 2 seminaristas cada día, y a mí me encargaron que organizara un poquito, y yo iba con otros seminaristas, por ejemplo los lunes, luego los martes iban 2 seminaristas, un par de horas, suspendíamos el estudio, íbamos a una iglesia abandonada que le dejó el obispo, y allí acudían más de 100 pobres, y unas monjitas, misioneras de Calcuta, misioneras de la caridad, pues le daban un plato de comida, sin ver si eran borrachos o eran comunistas o eran de qué religión eran, ¿no? Gratuitamente al hombre, un plato de comida, un postrecito, alguna cosa, de algún seminarista, algún hombre, porque a veces entre estos pobres pues había alguno iba borracho o violento y
Estas pobres monjitas pues también necesitaban una presencia, varón, algún hombre que le apoyase en este ministerio de la caridad, misioneras de la caridad. Y hablando con ellas, él les preguntaba su forma de vida y hasta las 9 estaban de oración, santa misa. A ver, en esta parroquia, ¿hay algún pobre? ¿Hay algún ancianito abandonado? Y el párroco le indicaba a alguna pobre que conocían e iban las dos monjitas, le hacían la cama, le prepararon la comidita a los pobres más pobres, porque estas misioneras de la caridad tenían este cuarto voto, no solo de pobreza, obediencia y castidad, sino el cuarto voto de servir a los pobres más pobres. He aquí un ejemplo de este genio. ¿Eh? Hemos llegado al final, Dios mediante.